Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Juan, Él nos oye, un espacio donde estamos convencidos de que Dios nos escucha. Y en cada oportunidad que tengamos, vamos a estar recibiendo diferentes amigos que con sus historias nos van a ayudar a confirmar que efectivamente Él nos oye. Y el día de hoy tenemos una invitada muy especial. Ella es Saidi. Saidi, muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Hola, Cuéntale por favor a la gente que no te conoce, cómo te llamas, quién eres, qué haces. Cuéntale por favor. Bueno, mi nombre completo es Saidi Ixchel Bernabé Gutiérrez, tengo 20 años y soy de aquí de Ciudad Juárez y actualmente estoy estudiando licenciatura en entrenamiento deportivo y pues, ¿qué más le puedo decir? Bueno, ya con eso ya varios pueden y seguramente van a buscar por ahí en Facebook. ¿Eres soltera, Saidi? Sí. Bueno, así que algunos por ahí ya seguramente van a buscar en redes. Saidi, gracias por estar con nosotros el día de hoy. Quisiéramos que nos cuentes, comparte con nosotros por favor, ¿en qué momento de tu vida confirmaste que Dios te escuchaba? En el largo de mi vida, de estudiante, ha sido muy difícil porque pues yo tengo un problema al cual yo no sabía, no tenía ese conocimiento de ese problema que yo tenía. Pero sin embargo, yo llegué a la iglesia muy pequeña y yo sabía que había un Dios y sabía que contestaba oraciones. Entonces en mi vida lo confirmé en la secundaria, perdón. Ahí yo vi que Dios contestó mi oración porque yo le pedía que pues Él me ayudara a abrir mis ojos para ver el problema que yo tenía. Entonces pues puso a varias personas a que me dieran ese conocimiento y poder detectar lo que yo tenía. Saidi, ¿en qué momento conociste de Dios? Es decir, ¿cuántos años tenías cuando escuchaste por primera vez de la Biblia? Yo tenía aproximadamente como unos 8 años. Ok. Entonces, Segundo, tercer año de primaria. Pero en ese tiempo pues no íbamos, entonces era como que íbamos a la iglesia, pero no éramos regular. Entonces ya después. Empezabas a tener cierto contacto con Dios, con lo que está escrito en la Biblia, pero no era todavía como que fuera parte completa de tu vida o de tu familia, ¿no? Exacto, es como que apenas estábamos iniciando a tener ese como conocimiento acerca de Dios, aunque mi papá pues ya era adventista de cuna, pero pues él por ciertas razones se salió y a nosotros no nos explicó que había una iglesia adventista, que había un Dios, y fue cuando pues yo conocí a la iglesia porque vino mi abuela. Entonces ella pues fue la que nos... Correcto. Voy a hacer una pequeña pausa porque tal vez alguno de ustedes escuchó la palabra adventista y ya de pronto dijo de qué estamos hablando, ¿no? Bueno, adventista es una denominación cristiana, ¿verdad? Es la denominación que profesa Saidi, en este caso, y su familia, y solamente como información por si acaso, ¿no? Sí. Saidi, mencionabas hace un rato que has tenido problemas en tu vida estudiantil. Y yo creo que la gran mayoría de los que están escuchando hemos enfrentado este tipo de problemas. Pero cuéntanos un poquito más. Es decir, en la primaria, ¿qué problema era? No nos digas todavía cuál es el problema que descubriste que tenías, pero ¿cómo estabas batallando? ¿Cuáles eran tus luchas en la primaria? En la primaria era la lucha de que pues me daba como ese pánico escénico al poder leer un párrafo, algo que me pusieran a leer. Entonces, pues ahí yo me trababa y todavía sigo trabajando en eso, pero sí era como pues en el concepto que me tenía la gente por este problema que yo tenía. Ok, o sea, tu principal problema venía a la hora de la lectura. Exacto. Yo no sé ahora, ¿verdad? Porque hace varios años que ya no estoy en la primaria, pero cuando yo estaba en la primaria, por ejemplo, a mí me acuerdo que nos ponían a leer. La maestra ponía en la pared unos carritos y cada uno de nosotros teníamos un carrito. Entonces, dependiendo qué tan bien leyéramos, nuestro carrito iba avanzando a lo largo de la pared y el primero que llegara hasta el otro extremo se ganaba un premio, ¿no? Okay. Me imagino que te refieres a momentos como esos, ¿no? En donde todos tienen que leer y entiendo que para ti era un
algo muy complicado. Exacto. ¿Qué sentías cuando te decían, Saidi, te toca leer? Sentía mucho miedo y me ponía hasta nerviosa o me ganaba el sentimiento y pues me ponía a llorar porque pues yo no sabía cómo afrontarlo. Entonces era de que me ponía nerviosa, me ponía con ese temor de que iba a fallar porque pues yo sabía cómo estaba. Inevitablemente, ¿no? Creo que, digo, es un hecho, ¿verdad? Los niños de pronto pueden ser un poco crueles. ¿Cómo te iba en ese aspecto? ¿Tus compañeros te decían algo? ¿Te molestaban por eso? Sí, había comentarios como de que, no sabe leer, o, mira, la que tartamudea, o cosas así. Pero pues yo, como esos comentarios venían también a veces como de ciertas personas que pues yo apreciaba, entonces ya era como que me afectaba, pero no lo tomaba tan a pecho porque pues no eran personas que me importaran. Entonces, okay. Sí, sin embargo, pues siempre es doloroso escuchar comentarios como esos, ¿no? Sí. Ahora, supongo, porque en la mayoría de las escuelas los maestros tienen cierto seguimiento con los padres, con los alumnos, etcétera. ¿Qué decían en tu casa? Porque me imagino que en algún momento la maestra tendría que decirle a tus papás, oiga, hay que leer con ella, o hay que decirle que dedique más tiempo. ¿Qué pensaban en tu casa respecto a eso? Pues como le digo, esto viene desde mi casa, de que me decían que tenían ese concepto de, es que es bien burra, o es que es bien floja para leer, o comentarios así, pero sin embargo, pues, le digo, o sea, como que esos comentarios pues venían desde casa y era como de que pues yo ya los traía, pero así pues llegaba la maestra y también le decía lo mismo, es que su hija es bien burra o es bien floja para leer, entonces desde la maestra como que afectaba cierta parte de pues de no querer expresar en la lectura, porque pues yo sabía que la maestra iba a decir, no, pues no sabe leer o no sé, cosas así. Saidi, comentabas ahorita que cuando tus compañeros del salón te decían cosas así, pues hasta cierto punto no te molestaba tanto porque venían de gente que no era tan relevante. Pero ya hablar de nuestros papás, yo creo que ahí ya no hay forma de decir que no es tan importante, ¿no? Que hoy lo cuentas, y lo cuentas con una sonrisa en tu rostro, pero a esa edad, 8 años, 10 años, hasta los 11, creo que uno está en la primaria, ¿no? 12. ¿Qué pasaba por tu mente? Pues ya cuando llegaba a la casa y mis padres pues trabajaban, ese era otro punto negativo porque pues ellos se dedicaban al trabajo pues para que en la casa no faltara nada, perdón. Entonces, pues ya cuando ellos se iban era como que podía desahogarme yo y encerrarme en mi cuarto y pues sacar ese sentimiento porque pues como usted dice, pues sí afecta porque pues son mis padres y el comentario de ellos pues siempre va a afectar en mi vida o siempre va como que a impulsarme o a desmotivarme. Entonces sí era como que llegaba un cierto punto en mi vida en que ya no aguantaba y era de meterme abajo de las cobijas y llorar de cierta frustración, pues de no poderles decir es que yo no sé qué tengo o así, pues no poder expresarme. Porque claramente ganas tenías de hacerlo bien. Sí. Es decir, por lo que cuentas, no es como que, no me importa, no, o sea, realmente tú querías hacerlo, pero pues simplemente había algo, ¿no?, que te detenía. Ahora, me llama la atención que introduces todo este asunto del que estamos platicando y uno de los primeros elementos que mencionas tiene que ver con que en esa misma edad fue que empezaste a conocer de la Biblia, empezaste a conocer de la palabra de Dios. ¿Cómo influyó eso? Influyó de buena manera porque pues cuando yo llegué a la iglesia, cuando empezamos ya como que a meternos más de lleno a la iglesia, entonces pues hacían en los cultos jóvenes, en los cultos de los jóvenes. Entonces hacían actividades dinámicas, juegos bíblicos y a mí me daba igual, mucho miedo pasar enfrente porque pues era de leer la Biblia, de aprenderte un versículo. Entonces yo en ese momento pues dije, no, pues yo no sé nada y pues van a querer que yo lea y yo siempre me quedaba hasta atrás. Pero una vez pues se acercaron varias personas y me dijeron, pues aviéntate, no pasa nada, tú arriesga. Y se acercó una hermana y me dijo,
pues aquí no estamos para criticar, aquí estamos para ayudar al que lo necesita. Y si tú no sabes leer, en la Biblia hay muchas historias y con eso vas a aprender a leer y vas a poder desarrollarte más. Entonces a mí se me quedó eso y dije, como un libro, y dije, pues puedo leer un libro cualquiera y pues eso también me va a ayudar. Pero sin embargo yo puse mi fe en eso y dije, pues tengo que aprender a leer. Y aparte porque pues me estaba llamando la atención en conocer más. Y pues sí, empecé a agarrar la Biblia y empecé a leer primero pues un capítulo y así me iba. Y pues poco a poco fui. Qué interesante, Saidi, gracias por compartirnos eso, porque creo que una de las mayores quejas, ¿verdad?, de las personas que no quieren saber nada del cristianismo es precisamente atacar al cristiano, ¿no? Atacar las comunidades, las iglesias. Y a ver, algo de razón debe haber en eso, no digo que no, ¿verdad? Pero me llama mucho la atención porque en tu caso fue diferente. Es decir, además de que encontraste, digamos que un motivo para seguir adelante, para seguirte esforzando, quiero decir, encontraste en la iglesia a la que asistías algo diferente, porque aunque era la misma actividad y te costaba la misma dificultad, no era el mismo riesgo para ti que tenías miedo, que no sabías si atreverte o no atreverte, me llama la atención porque en la iglesia te sentías más cómoda de hacerlo y fue porque de alguna forma te estaban arropando, ¿no? Sí. A diferencia que en la escuela a lo mejor te sentías más expuesta, por decirlo de alguna manera. Y qué interesante es eso. Pero bueno, entonces conoces de Dios, empiezas a llegar a la iglesia esporádicamente, encuentras así como que un lugar más seguro, empiezas a tener también esa interacción y bueno, pues de la primaria sigue la secundaria, hasta donde tengo entendido. Sí. ¿Cómo te fue? Sí, le cuento. Bueno, ahí empieza yo creo que lo más complicado de mi vida, porque empiezo sin el apoyo de mis padres, nuevamente pues sigue teniendo que ellos trabajan, no dedican tiempo, pues tanto tiempo a sus hijos, pero sin embargo ellos me decían, no vayas a hacer el examen, ¿para qué vas si no vas a quedar? Entonces desde ahí es como que yo dije... O sea, te decían que no entraras a la secundaria. Exacto. Pues, ¿cuál era el plan entonces? Que trabajaras. Pues no sé qué plan tenían ellos para mí, pero era el que no estudiara. ¿Para qué, no? Ajá. Wow. Porque pues ellos ya tenían conocimiento por lo Sí. que le decía la maestra y lo que ellos pensaban. Y que pues ellos me veían que yo solita hacía mis tareas, pero batallaba. Entonces, pues ellos me decían ese comentario de que no, pues ¿para qué vas a entrar a la secundaria? ¿Para qué vas a hacer el examen? Wow. Y un tiempo esto se me quedó muy grabado en mi cabeza que dice, pues le vas a quitar el lugar a otra persona que sí le va a echar ganas. Entonces yo dije, pues es que yo también le echo ganas. Y ya después dije, pues me voy a demostrar a mí misma que yo puedo hacer este examen. Con cualquier problema que yo tenga, yo lo puedo hacer. Entonces me levanté yo solita, me empecé a arreglar y le dije a mi hermano que nada más nos llevamos por meses. Le dije, ¿me vas a acompañar? ¿O tú también no quieres que vayas? Ajá, no quiere que vaya. Entonces me dijo, pues te acompaño. Y ya íbamos platicando y me dice, es que ¿cómo le vas a hacer? Esto y el otro. Y le digo, solo Dios sabe. Porque en ese tiempo pues ya es cuando yo... Pues, tú le pedías a Dios, ajá, ¿no? También que te ayudara. Yo pues no sabía orar, pero fue cuando empecé como que... Pues siempre tenía el concepto de que es lo que tú necesites o es el agradecimiento que tú le quieras dar a Dios. Entonces pues yo empecé a pedirle a Dios que pues me diera conocimiento, que pudiera abrir mi mente para pues entender las palabras, ¿no? Y fui, y gracias a Dios quedé en la secundaria. Quedaste en la secundaria. Quedé en la secundaria. Ok, bueno, yo creo que muchos hubieran querido que sus papás les dijeran, no, ya no estudies la secundaria, ¿no? Porque muchos ya tienen el deseo de ya no estudiar, trabajar. Bueno, pero qué bueno, Saidi, felicidades por ese esfuerzo y esa perseverancia, ¿no? ¿Qué tal la secundaria? Entraste, pero pues la secundaria son 3 años. ¿Cómo te fue con la secundaria? Primer año batallé igual, pues era un cambio totalmente porque pues ya estás con adolescentes que pues ya son un poquito más duros o te dicen las verdades como son. Entonces, pues ahí sí me costó un poquito de trabajo, yo iba entrando y me costaba porque pues también iniciamos con la lectura y otra vez el torneo, sí. Entonces, después conocí a mi mejor amiga
bueno, en primer semestre, pero ella fue un gran apoyo porque ella siempre me ayudaba a hacer los trabajos, me ayudaba a entregar los trabajos. Ella, perdón, ella era ese apoyo que yo necesitaba en la secundaria. Y gracias a Dios, pues el primer año pues sí fue difícil, pero después con la ayuda de las personas pues fue... Fuiste avanzando. Exacto. Y entiendo que hay un punto de quiebre en tercer año de secundaria, ¿correcto? Sí. Cuéntanos un poco de eso. El quiebre fue que pues ya no tenía el apoyo de esa persona que me ayudó pues en los 3 años. Y para mí fue complicado porque dije, es que conocer otra vez nuevas personas, nuevos profes, otra vez entrar en esta etapa de mi miedo a lo que vayan a decir las personas, porque ahí sí ya es como, pues llevaba arrastrando este miedo. Entonces dije, ya son adultos, ya son personas que ahora sí me van a decir, pues si no avanzaste o no trabajaste en eso, en la secundaria, en la Sí, primaria, sí. pues... Si ya no lo arreglaste ya, o sea, ya, Sí. ya no, pues, no se puede hacer más. Pero conociste a alguien, ¿no? Alguien te supo orientar un poquito. Exacto. Ahí fue cuando en segundo de secundaria, ya iba a terminar segundo de secundaria, y conozco a esta maestra, que gracias a ella pude saber qué era lo que yo tenía. ¿Y qué tenías, Heidi? Cuéntale, por favor, a la gente qué tenías, o qué tienes, mejor dicho. ¿Qué tengo? Porque aún sigo trabajando en esto, pero tengo dislexia. Ok. Pero en ese tiempo pues nada más me dijeron, ¿tienes dislexia? Y para mí yo fue como que otro tipo de problema porque dije, pues ¿qué es eso? ¿Cómo lo puedo trabajar? Nada más me dijo, ¿tienes dislexia? Vamos a trabajar más lectura. Y yo dije, pues más lectura si Eso vengo es lo que de... yo quiero, maestra, por Exacto. favor. Y yo dije, pues bueno, si Dios me la puso en mi camino en este Claro. momento es para que yo pues pueda trabajar más en esto. Y sí, empezamos a trabajar, pero pues la maestra no me dedicaba tiempo completo porque pues tenía su trabajo de maestra, tenía otras actividades, era en el tiempo libre que ya podía. Aguántame tantito, Heidi. Cuéntale a la gente, por favor, qué es dislexia. O sea, yo sé que tú ya sabes. En ese momento no supiste, pero ahorita ya sabes. Y muchos se quedaron así como tú cuando la maestra te dijo. Cuéntales, por favor, qué es dislexia. Ok, la dislexia como a mí me la detectaron es que yo cambio las palabras o una oración, yo veo pues las palabras que no son en pocas palabras y hasta cuando yo hablo como que me invento palabras y la gente se queda así como que, pero ajá, esas palabras ni existen. Pero pues es el simple hecho de que cuando yo quiera leer una lectura, un párrafo, una oración, cambio. Claro. A lo mejor algunos han escuchado tal vez el asunto de la dislexia en el cambio de letras, ¿verdad? Algunos cambian letras, a veces números con letras, bueno, hay diferentes formas. En el caso de Saidi, lo que ella me estuvo platicando y lo que nos acaba de decir, el caso es más todavía porque cambia las palabras, ¿verdad? Digo, no me dio un ejemplo, pero por ilustrarle a alguien que tal vez esté pensando, pero ¿cómo cambia las palabras? No sé, imaginar que en alguna frase termina con amor y ella lee aroma, ¿no? Exacto. Palabras parecidas con letras parecidas, pero que totalmente cambian el sentido de la frase. Ahora, imagínense que están leyendo un texto, ¿no? En voz alta para un público que además está siguiendo el mismo texto y de repente cambias la palabra, pues todos se quedan así como que, ¿qué onda, Pues, no? ¿dónde lo sacó? ¿De qué está leyendo ella, no? Pues Claro. se supone que estamos... Entonces, primaria y secundaria, tú habías atravesado un problema que no sabías que tenías, que toda la gente decía, no le echa ganas, es que no se está esforzando, o simplemente no le da, porque la gente es cruel a veces, y resulta que a lo mejor no te encontraste con la persona adecuada, ¿no? Desde la primaria, que a lo mejor desde antes lo hubieras podido trabajar. Pero qué complicado es, ¿no? Digo, me imagino, escuchándote, qué complicado debe ser arrastrar tantos años pensando o escuchando que la gente piense algo de ti y resulta que la respuesta era otra, ¿no? Sí, la verdad, cuando yo supe que tenía ese problema, que era la dislexia, pues para mí fue otro tipo de problema, porque pues le comentó que no me habían dado el concepto de qué era. Dije, aparte de que no sé leer, o la gente lo catalogaba así como de que no sabe leer, o no se sabe expresar. Y yo me quedaba así de que, pues es que otro problema más a mi vida. Dije, pues
¿para qué estoy aquí? Ahí fue cuando yo pensé, dije, pues, ¿para qué estoy aquí en la secundaria? ¿Para qué estoy estudiando? Le estoy quitando el lugar a alguien. Ajá, fue lo que se me vino a la mente porque eran todos los comentarios que me habían dicho a mí. Claro. Y pues de una o cierta manera, pues en lo que vas creciendo en tu vida, pues vas agarrando como esa madurez por los comentarios o por el pensamiento que tiene otra persona de ti. Entonces, correcto. Eso fue en tercero de secundaria. Eso ya fue en tercero. Te lo detectan, pero no lo trabajas como tal, solamente te dicen hay que leer más y empiezas a leer más, ¿no? Exacto. Pero pasaste a la prepa. Pasé a la ¿Y prepa. cómo le hiciste, Saidi? Cuéntanos. Esa pregunta siempre me la he hecho. Siempre me la he hecho. Y hasta ahora sí mi familia ya como que comprendía porque dije, pues me lo tengo que demostrar a mí misma, que yo puedo entrar a la secundaria y que puedo hacer cualquier cosa que yo me proponga. Pero siempre me decían, es que ¿cómo pasas? Pasaste primero de secundaria, segundo, tercero, te graduaste. ¿Cómo hiciste eso? Y yo me quedaba, pues, gracias a Dios. ¿Qué más puedo decir? Gracias a Dios. Y entré a la prepa. Ahí sí, ya tenía un poquito de apoyo con mis papás. Y mi mamá me acompaña a hacer el examen. Pero íbamos igual con ese miedo de que... expectativa de sí, pasarlo, sí. ¿no? Y pues entro otra vez a la prepa. El primer semestre igual. Vuelvo a batallar. Y así me la llevé hasta quinto semestre. Quinto semestre para que me volviera a encontrar a otra persona. Tiempo. Porque hay una parte muy interesante que me contaste y que me gustaría que pudieras platicarle, porque en este momento pudiera parecer que la historia ya va cuesta abajo, ¿no? Como que ya la cosa está más fácil. Pero en la prepa tuviste un momento complicado también. Okay, sí. Cuéntanos, por favor, ese momento. Ese momento fue que conocí a un grupo de amigas, se podría decir, pero pues no eran mis amigas, porque pues ellas no iban a la iglesia. En vez de ayudarme, me perjudicaron más porque me empezaron a invitar a fiestas. Yo no tomaba, pero pues las acompañaba y escuchaba música que no debía escuchar porque pues yo ya era cuando estaba más de lleno en la iglesia. Por lo que ya me había pasado y porque ya tenía experiencia de que Dios estaba conmigo. Entonces dije, es que yo no estoy bien en este grupo de amigos. Como que yo no encajo aquí porque pues toman, fuman, hacen... Sentías que fuera tu ambiente, ¿no? Exacto. Empezabas a retroceder, sentías. Sí. Y pues le digo, en vez de ayudarme, me perjudicaban porque no entregaban tareas. Era una época de mi vida en la que me estaba volviendo rebelde porque ya estaban afectando los comentarios que las demás personas hacían sobre mí. Entonces dije, pues ¿para qué? O sea, ya. Y hubo un momento, pero específico, ¿no? Donde te pidieron que pasaras a leer. Ok. Ahí, es que esto sí ya, o sea, cuando se lo conté a usted, no lo pensé, pero ahorita que estamos aquí ya me pongo a asimilarlo y digo, o sea, me pasan a que pasen frente a leer. Frente al salón, ¿no? Frente al salón. Agarro un libro y yo con el libro así toda temblando y sudándome las manos. Aparte de que tengo dislexia, tengo pánico escénico, perdón. Entonces pues me da mucho nervio que la gente me esté mirando y así. Entonces pues yo dije, lo voy a hacer porque ahí era un momento de mi vida que yo quería enfrentar mis miedos, superarme. Y dije, lo voy a hacer. Pero me quedé en blanco, o sea, para mí no había palabras, ya no, ni las cambiaba, para mí ya no existían las palabras. Entonces, del nervio pues me tuve que salir y tomar aire, porque pues ya no, mi mente se bloqueó y ya no pude dar más de mí. Entonces ya después entro y le digo al profe que pues me disculpe, pero que yo pues tengo dislexia y ya fue cuando los profes ahí entendieron o empezaron como que a tener ciertas actitudes más diferentes hacia mí. Ya cuando pasaban a leer ya me decían, no, tú nomás dinos lo que piensas o lo que claro. Entendiste de lo que dijeron, de la lectura que leyeron tus compañeros. Y a ver, no es el fin, pero permítanme hacerlo, ¿no?
permítanme un reconocimiento a ese tipo de maestros que se esfuerzan por hacer sentir cómodos a los alumnos en los ambientes escolares. Qué bueno que hay maestros de esos, ¿no? Y que haya muchos más, como ese maestro con el que se encontró Saidi y con los que se ha encontrado a lo largo de su formación escolar. Saidi, hoy estás en la universidad. Hoy estoy en la universidad. ¿Creíste que ibas a llegar a la universidad cuando estabas en la primaria? ¿Creíste? ¿Por No. todo lo que te decía? La verdad dudé, pues todos los comentarios te hacen dudar de ti misma, ¿no? De qué vas a hacer, si lo vas a poder hacer. Entonces, para mí, yo nunca me imaginé estar estudiando en la universidad ahorita y menos entrar a la prepa. Para mí ya nada más, yo quería como que terminar mi secundaria, enfocarme en eso y listo, me doy por bien servida. Pero sin embargo, Dios tiene planes para mí y lo sigo creyendo, que Él tiene planes para mí porque sigue trabajando en mi vida. Y no me imaginaba estar donde estoy ahorita, pero sin embargo, pues aquí estoy. ¿Podrías decir que Él nos oye? Claro que sí. Mira, vamos a despedirnos porque tenemos que terminar, pero me gustaría que pudieras referirte a los que nos están escuchando directamente. Si quisieras compartir algo, este es tu momento. Pues nada, solamente me queda decir que cualquier petición, cualquier oración, cualquier agradecimiento que tengas hacia Dios, Él te lo va a contestar. Y si tú estás pasando o te sentiste relacionada con una parte de mi testimonio o de mi historia, créeme que va a llegar ese tiempo en que Dios va a contestar tu oración y el tiempo de Dios es perfecto. Pues muchas gracias, Saidi. Gracias por compartir tu historia con nosotros, gracias por compartir este espacio. Y por favor, si nos estás viendo, nos estás escuchando, no olvides que aquí estamos seguros de que Dios nos escucha y queremos que tú también lo estés. La mejor forma de estar seguro es pidiéndole prueba a Dios y vas a poder confirmar que efectivamente Él nos oye. Muchas gracias, Saidi. Estamos escuchándonos o viéndonos, dependiendo la plataforma que más te guste, próximamente. Que Dios te bendiga.